¿Y si escucháramos con el cuerpo? El arquitecto y artista Bernhard Leiner dedicó su obra a explorar cómo el sonido puede construir espacio. Para él, la arquitectura no era solo una cuestión de muros o estructuras visibles, sino de vibraciones que recorren el cuerpo y modelan la percepción del entorno. En obras como Serpentina, Leiner creó espacios donde el sonido se mueve, gira, se desliza sobre la piel y envuelve al cuerpo, haciendo que escuchar se convierta también en habitar. Inspirada en esa idea, propuse experimentar con un espacio sonoro existente, un audio en 8D que permite percibir cómo el sonido se desplaza alrededor del oyente, atravesando el espacio, rozando el cuerpo y moviéndose en distintas direcciones. Con este recurso, invité a distintas personas a escuchar con todo el cuerpo, a cerrar los ojos y dejar que el sonido las recorra, a descubrir dónde lo sienten, qué emociones despierta, cómo el cuerpo reacciona cuando el oído ya no basta. Para esta experiencia, elegí el sonido de las ballenas, un paisaje sonoro que me resulta profundamente mágico y enigmático. Su canto puede ser interpretado de muchas formas, como lo podremos escuchar a continuación. Para algunos evoca paz, calma, conexión con lo inmenso, pero para otros, melancolía, miedo o una sensación de distancia. Las ballenas habitan un universo sonoro vasto y misterioso, y a través de su eco, quise abrir un espacio donde cada cuerpo encontrara su propia forma de sentir este sonido. En la descripción de este video podrán encontrar el enlace directo del sonido 8D, el cual fue utilizado en esta ocasión. Se recomienda que también ustedes lo escuchen y hagan parte de esta experiencia. Para escuchar este audio 8D deben usar auriculares para poder sentir el efecto que tiene. El video me generó sensaciones de movimiento, parecía que la música girara alrededor de mis oídos. Me daba la impresión que el sonido estaba dentro de mí. Sentí una especie de calma y como que mi mente flotaba. Y en algún momento llegué a sentir como que me movía con el sonido. Empecé a sentir que estaba relajada, sin estrés y sin ninguna tensión mental. Los sonidos me generaron mucha relajación muscular hasta el punto de empezarme a dar sueño. Logro percibir, son como dos sensaciones. Una de estar sumergido en el agua, escuchando animales como ballenas, delfines, pero también podría confundirse en algún momento con sonidos de pájaros y sonido del aire. Entonces transito como entre esos dos lugares, entre el mar y el aire. Hay ocasiones donde aparece como una sensación de un torrente de aire y un sonido como zumbando fuerte, como chocando contra el aire. Pero hay otro como de burbujas y bueno, de choques un poco más acuáticos. El cuerpo está muy apaciguado mientras escucha, siento una sensación de tranquilidad. Realmente se siente armonioso, mucho en la cabeza. Siento mucho que el sonido está como en la cabeza y en el desplazamiento por esos lugares imaginarios. En los momentos en el que se escucha el agua, se siente relajación, siente uno que el cuerpo está liviano y entra uno en un estado de calma, de paz, pero en el momento en el que se empiezan a escuchar los animales, ya como que el cuerpo ya se tensiona, pasa de ser relajación a ser tensionante. Cuando escuché el audio sentí miedo porque sentí como si el sonido me rodeara por completo, pero también se puede llegar a sentir una sensación de calma, pero es algo que se siente mucho en el cuerpo y sobre todo en la cabeza. La verdad a mí no me relaja, no me conecta, a mí personalmente como de miedo, como de terror, me transporta como a películas de miedo y terror, como a Naufragio, entonces no me relaja. Los sonidos de las ballenas, yo imagino que son delfines, también me parecen como miedosos. Los delfines cuando gritan inclusive como que asustan.
Entonces no me conecté ni me relajo, antes me produce es como miedo. La sensación que sintió mi cuerpo fue relajación, y no solo relajación, sino también me trajo un recuerdo cuando era pequeña, que entrenaba natación y que me gustaba demasiado. Entonces sí. Personalmente siento como un vacío, como una sensación extraña, como que la sensación de que el sonido pase de un lado a otro, como que provoca algo extraño en mi cuerpo. Pero sí, siento como un vacío en el cuerpo. Me hace sentir como si realmente estuviera ahí. El sonido del agua me relaja, siento el cuerpo liviano y la respiración más lenta. Me hace sentir muy tranquilo. Las ballenas me transmiten calma y profundidad, aunque conociendo su tamaño y su sonido, de dónde proviene, me hace sentir diminuto, indefenso. Mientras que los delfines me dan una sensación de alegría y libertad. Siento que su forma en la que se comunican me hace sentir más confiado. Visualmente siento como si fuera un abrazo del océano. Me llena de paz, conexión y tranquilidad. Sentí como relajación, fue como un cosquilleo que tenía como el cambio de un oído a otro, me relajó el cuerpo, destensionó músculos, o sea, pero sin embargo, todo de como los sonidos como de las ballenas y los delfines, a mí me daba como un poquito de miedo, entonces como que a la vez me tensionaba. Al inicio sentía pánico, me sentía como si estuviera en una cueva, pero llena de agua, todo muy oscuro. Pasaban seres que no podían identificar, esos sonidos me abrumaban y me daban como impotencia y sentía que ya de ese hueco ya no podía salir. Y con el paso pues como del tiempo ahí en el audio, empiezo a identificar el agua, ballenas, delfines, empieza uno como a tranquilizarse porque ya sabe como con qué lo está asociando, ¿cierto?, el sonido. Sentí al principio relajo porque sentí conexión con el mar, con el océano y me relajé. Mi cuerpo y mi mente estaban como en tranquilidad. Después me asusté por algunos otros sonidos y sentí susto y sentí en mi pecho como el corazón como más agitado. Me quedé paralizado cuando escuché ese sonido. Fue muy relajante porque se sintió como una sensación de calma, pero al mismo tiempo me dio mucho escalofrío porque parecía que estuviera ahí justo a mi lado. El sonido del mar genera en mí una sensación de calma y relajación. Al cerrar mis ojos y escuchar este sonido, conocido como sonido blanco, siento que mi estado de ánimo mejora y evoco sentimientos de tranquilidad y seguridad. Físicamente relajo los músculos y mejoro la respiración. Siento que conecto más con cada parte de mi cuerpo. Me emocioné porque me gusta mucho escuchar los sonidos del mar. Me gusta escuchar los sonidos de las ballenas y los delfines. Bueno, sí, todo lo que es en la profundidad del mar. Cuando empecé, sentí que estaba muy alto, entonces le tuve que mermar. Y todo el tiempo sentí el sonido en mi cerebro. Y como si, o sea, yo cerré los ojos porque yo sentía como que todo el sonido que iba cambiando de un oído al otro, entonces como que hacía un recorrido con mis ojos de pasar del lado que estaba escuchando del oído, como que iba haciendo como el recorrido a medida que iba cambiando hacia el otro oído, con mis ojos y en la parte de atrás de mi cerebro. Pues yo sentía como que se me movía, o sea, con los ojos cerrados yo sentía como, seguía como el movimiento de un oído al otro. Entonces no lo pude escuchar mucho porque me empecé a marear, así estuviera con los ojos cerrados. Entonces fue una sensación como maluca. Pues yo en primer lugar sentí relajación, me sentí como sumergido en el agua, en las ballenas y tal. Pero ya después me empezó a dar miedo y los delfines también me dieron miedo. Y pues en general fue más relajante que cualquier cosa y se sentía como pasaba de un lado al otro, entonces sí. Bueno, por una parte siento que ese sonido me sobrecobija y me protege, lo relaciono más al momento de la concepción, un momento triunfalista donde el ser humano, cual espermatozoide, finalmente consiguió su propósito de ser quien ganaba. Entonces yo siempre he asimilado ese sonido líquido con sonidos más al interior materno, que abriga, que protege, que multiplica las células, y así siento yo ese momento de sobresalto, de alegría. Lo reflejo con la similitud que mucha gente tiene de la pasividad del mar, pero yo pienso que es un recuerdo que se extiende hacia el momento mismo de la concepción. En mi experiencia, al escuchar este paisaje sonoro, cuando empieza el sonido del agua, me siento como si estuviera ahí,
Siento como si estuviera nadando, como si el agua estuviera recorriendo todo mi cuerpo se relaja, mis músculos dejan la tensión a un lado. Pero cuando empiezan ciertos sonidos de animales que pueden confundirse con gritos, me causa un poco de susto, pero solo fue al principio, ya que seguí escuchando el audio y me fui acostumbrando y me causó cada vez más relajación, hasta el punto que llegué casi a quedarme dormida. Pero fue una experiencia muy interesante porque sentía como el sonido iba de una parte de mi oído al otro, lo sentía como en la cabeza, alrededor de mi cráneo. Fue una experiencia muy chévere y muy relajante para mí. Podemos decir entonces que cada cuerpo respondió de una forma distinta, como si el paisaje sonoro despertara una memoria guardada en la piel. El canto de las ballenas no fue solo un sonido, fue un espacio, una vibración compartida, una manera de recordarnos que también somos materia sonora, que habitamos todo el mundo no solo con los ojos, sino con todo nuestro cuerpo. Y escucharlo es otra forma de estar, una forma de sentir afuera, dentro de nosotros, de dejar que el sonido nos construya, como si por un instante la arquitectura del oído se expandiera hasta cubrir todo.